Bueno, antes de comenzar a compartir la palabra, que pueden ir buscando en Mateo capítulo 5, muy pocas veces me pongo nervioso, porque mi temperamento ya es así, pero me pasa que cuando el Señor se hace sentir, es como que me agarra, no sé si se llama temor, pero es diferente, es muy diferente. Y la verdad que lo único que me sostiene y realmente me pone, como quien dice, derecho o erguido, es la promesa que Él hizo para mi vida, es lo que Él me prometió. Y si hoy estoy compartiendo la palabra con ustedes, es porque fue algo que sé 100% que es algo que Él deseó y que Él me lo ha compartido, y por eso estoy acá también. Así que eso es lo que realmente me hace estar convencido de que lo que voy a compartir tiene que ver con Él. Y tengo mucho respeto sobre su palabra, porque sé que hay muchas corrientes, hay muchas interpretaciones, y a veces eso hace que o puedas tener libertad o puedas estar encarcelado por simples palabras de alguien que comparte, de una manera buena o de una manera mala. Por eso es muy importante pedirle al Espíritu Santo que lo guíe a uno, para no equivocarse a la hora de hablar de su palabra, por supuesto. Pablo había compartido hace tiempo sobre ser luz, y no sé cuánto, Pablo, un mes hará más o menos, y me quedé pensando en eso. Vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 13. ¿Tienen todos, hermanos? Dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Esto es lo que Jesús le estaba hablando. Si vamos al capítulo 5, verso 1 y 2, dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y vienen las buenas aventuranzas. Habían dos públicos o dos oyentes. Estaban las personas que estaban escuchando las aventuranzas, pero esto particularmente de ser luz, de ser sal, se las estaba hablando a los discípulos. Si ustedes prestan atención en el versículo 1 del capítulo 5, dice, y vinieron a él sus discípulos. Como que hay un mensaje para todos, pero también hay un mensaje para los íntimos. Y me ponía a pensar en esto de ser luz, ¿no? Y no voy a hablar de... No quiero centrarme en lo que compartió Pablo de cómo ser luz, de las buenas obras, de lo que ya uno conoce. Sino quiero hablar, y me puse a pensar de por qué Jesucristo les habla esto. Hay una realidad. Él dice que si no sos la luz, si no sos la sal, básicamente no sirve de nada que vos seas una luz si te vas a esconder. No sirve de nada que seas sal si no vas a salar. Es como decir, ¿de qué sirve ser, jugador de fútbol si no jugás al fútbol? No tiene sentido ser albañil si sos vendedor. No hay lógica. Entonces Él les está diciendo esto. ¿De qué sirve ser luz si se va a poner debajo de un lugar? No, se pone arriba para que ilumine a otros. Entonces veía la intención de Jesucristo sobre sus discípulos, que después más adelante vamos a poder ver
que ellos son los que llevan adelante el Evangelio. Y ellos terminan siendo el reflejo y el calco de Jesucristo. Porque convengamos que en este tiempo Jesús estaba armando su equipo. Jesús estaba capacitando a los suyos. ¿Por qué? Porque tenía un plan y tenía un propósito con ello. Entonces, esto me quedé pensando. Vamos a ir a Mateo capítulo 3, versículo 17. Dice así: esto fue cuando Jesús fue bautizado. Dice, y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y aunque le parezca loco, me puse a pensar muy profundamente en esto. Dios habla mientras Jesús está bautizándose a los que estaban ahí. Este es mi Hijo amado. Les está diciendo, Él es mío. Les está diciendo, yo en Él. O sea, Dios en la tierra. Y a mí me encanta esto porque a veces yo puedo notar en las Escrituras que los discípulos no tenían idea de que Jesucristo era el que les hablaba. Entonces, yo les pregunto, si el Señor te dice que tenés que ser luz, entender la profundidad de quien te lo dice es muy importante. Porque el Señor cuando dice algo, lo cumple. Y aunque todas tus posibilidades estén agotadas, Él es un Dios todopoderoso y lo cumple. Entonces, cuando Él habla, hay poder. Y nadie, ni nada de lo que pueda suceder va a cambiar eso. Ser creyente y ser un creyente que está convencido hace la gran diferencia. A ver, todos creemos que Jesucristo murió por nosotros y tenemos una esperanza y sabemos que el Espíritu Santo es poderoso, lo hemos cantado muchas veces. ¿Creemos en esto? Bien. Ahora, cuando uno es creyente y está convencido de lo que cree, no solo lo cree, sino que lo vive. Y esta es una de las cosas que hace hincapié el Señor. Tu carácter, tu persona, termina cuando uno cree y está convencido de que Jesucristo te está dando una nueva vida. Lo que sos como persona, puede suceder dos cosas. O te aferrás a lo que hizo que tu persona y tu carácter, el mundo, las personas, la familia, las costumbres, hayan generado en vos un carácter y una manera de vivir. Y uno a veces se jacta de esto y piensa que uno es así porque sí. No. Uno es así, con todo lo bueno y con todo lo malo, por las circunstancias de la vida. Ejemplo, si hay alguien que fue golpeado de chico, si hay padres separados, si hay padres que fueron borrachos, alcohólicos, y hoy hay consecuencia de eso, y uno dice, yo soy así, porque la vida me hizo así. ¿No han escuchado esto cuántas veces? La vida me hizo así, la vida te formó, es verdad. Pero cuando venimos al Señor y creemos y estamos convencidos, Él nos da una nueva identidad. Ahora, cuando uno está convencido, empieza a vivir lo que Él dijo que vas a hacer. No es solamente creer, no es solamente no puedo, porque uno dice yo creo y estoy convencido de que Él, que es todopoderoso, me cambió la vida. ¿El Señor nos dio nueva vida o no? ¿Sí?
El Señor no nos dijo que no nos preocupemos por lo que hemos de comer o hemos de beber, porque aún, y da muchos ejemplos, ¿no? ¿No nos dice eso? ¿Cuántas veces estamos preocupados? Una. El Señor dice, buscadme y me vas a encontrar. Y venimos llorando porque nos sentimos solos. Hay mucha incoherencia en cómo vivimos de lo que profesamos. Hay mucha incoherencia. ¿Somos todos cristianos? Sí. Somos todos cristianos, pero pocos los convencidos. Porque ¿saben qué? El que está convencido se ve en la vida. El otro día Pablo compartió allá en Rumipal una palabra, y la palabra que él compartió fue del momento de las ofrendas, donde todos, no sé si todos conocen esa parte de la Biblia, todos daban, habían reyes, daban mucho, y vino una viuda y dio 2 monedas, y Jesús dijo, yo digo que ella puso más que todos ellos, porque ella puso todo lo que tenía, escuchen, y los otros pusieron de lo que les sobraba. ¿Y saben qué? Les voy a hacer una pregunta. ¿Con qué necesidad una viuda, que quiere decir que no tenía alguien que la sustente, que estaba pasando necesidad, y que es más, la plata que se juntaba ahí es para repartir a las viudas, parte, ella dio todo lo que tenía? Yo les pregunto, ¿con qué necesidad? ¿Qué fue lo que motivó a esta viuda a dar todo lo que tenía? Yo le voy a decir que estaba convencida, creía. Y es a eso a lo que me refiero. El Señor te hizo luz y te escogió, y esa es tu verdad, y esa es tu realidad. Ahora, que quieras vivir de esa manera o no, es tu decisión. Es tu decisión. Pero vamos a leer Primera de Pedro. Si alguien, a ver, si yo lo tengo acá. Vamos a buscar Primera de Pedro. No lo marqué. ¿Lo tenés ahí, Marce? Lo encuentro. Acá está. Gracias. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice, mas vosotros sois, o sea, él está diciendo, ustedes son, no hay margen de otra cosa, ustedes son, yo los hice así, linaje escogido, un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Sabe quién está diciendo esto? Aparte de Pedro, son palabras de él. ¿Para quiénes? Para nosotros. Nosotros todos decimos ser hijos de Dios, pero muchas veces vivimos como pordioseros espirituales. Nosotros profesamos el cristianismo, pero íntimamente, y algo que compartió Pablo Córdoba, cuando nadie nos ve, ahí se ve quiénes somos. Ahora, hay una voluntad de Dios para nosotros, y es que seamos esto, que ya somos, pero que no vivimos de esta manera, que somos luz
Y nos preocupamos cómo iluminar a los demás cuando nosotros mismos el Señor no brilla. El peor de los errores es cuando uno mismo se engaña, cuando uno mismo no se ve al espejo y realmente se humilla al Señor. Miren, el Señor te quiere entero, no te quiere de a pedazos. ¿Y saben qué? A veces venimos con la cabeza agacha porque nos equivocamos y tenemos errores. Pero cuando uno cree y está convencido, sabe que hay un Padre que lo está esperando. Y si quieren le puedo leer el hijo pródigo, como un papá recibe un hijo que se había equivocado muchas veces, que le había dejado, se había alejado, y él lo recibe con amor. Ese es el reflejo de Dios y de Jesucristo. Es algo que Él quiere que entendamos. Él no te quiere ver con la cabeza agacha y llorando todo el tiempo. Él te está diciendo, tenés que estar convencido de que yo estoy con vos y vos estás conmigo. ¿Qué más te falta? ¿Por qué te seguís preocupando por las cosas que te pasan todo el tiempo? ¿Quién es tu refugio? ¿A dónde te refugiás? ¿Dónde encontrás ese lugar para calmar tus ansiedades? A veces Él es el último orejón del tarro, decían. A veces Él es la última opción. Pero cuando uno está convencido, creo que Zaqueo fue que se encontró con el Señor. Y él era prácticamente un chanta, un recaudador de impuestos, un traicionero, porque levantaba, digamos, los impuestos a sus propios hermanos. Y muchas veces, mucha de esa plata se la quedaba a él. Y miren esto, cuando él se encuentra con él, con Jesucristo, le dice, yo voy a devolverle 7 veces más a lo que le saqué. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un encuentro con Dios, y esto no es solo que depende de Dios, quiero entender esto, que entendamos esto. Esto depende de un encuentro genuino entre Él y vos, entre Él y yo. Cuando ese encuentro verdadero sucede, hay una explosión. Porque Él mismo es tu luz, porque tu vida no hace falta que te levantes diciendo, ¿cómo voy a ser cristiano hoy? ¿Cómo voy a dar luz hoy? No hace falta. Porque tu vida lo refleja. Hay algo adentro tuyo que hace que todo lo que amabas ya no lo quieras más. No te cuesta porque estás enamorado. No te cuesta porque estás convencido. Y acá podemos ver el ejemplo, aquel hombre que encuentra un tesoro en el campo y lo vuelve a guardar y va y vende todo lo que tiene y compra ese campo por el tesoro que encontró. O aquel buscador de perlas que encuentra la perla más hermosa y va y vende todo lo que tiene para obtener esa perla. Ese es el sentido del encuentro real con el Señor. Y el Señor lo desea y esto está vigente. Esto está vigente para todos. Creer y estar convencido son 2 cosas distintas. Porque uno puede creer desde el pensamiento. Sí, creo eso. Pero no está convencido. Cuando hablamos del Señor, hablamos de Dios en la tierra. Cuando hablamos de Él, hablamos del Espíritu Santo que está en medio nuestro. Cuando hablamos su palabra, cuando oramos, cuando cantamos. Basta de buscar migajas, hermanos. Basta de comer las sobras. Nos vamos a morir y vamos a seguir en la miseria espiritual. Si nos podemos despertar, si podríamos abrir un poco los ojos para entender la realidad que tiene para vos, podríamos ver que realmente el Señor está esperándonos. Porque Él ya habló lo que quiere hacer, pero no hay fe. No creemos. Y aunque duela, esa es la verdad.
Somos evangélicos vacíos. No estoy hablando de todos, yo solamente quiero hacer hincapié en lo general. El Señor necesita personas genuinas, sinceras, íntegras, que estén convencidas. Cantar no me salva. Predicar no me salva. ¿De qué me sirve hablar con cosas lindas cuando en mi casa no leo la palabra y no me interesa buscarle? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve venir a limpiar la iglesia? ¿De qué me sirve poner la ofrenda? Cuando mi vida íntima no le importa nada de Él. Solamente lo superficial y las oraciones de petición. Pero hay una voluntad establecida. La luz que debemos ser no es nuestra propia luz, es Él en nosotros. Es lo que Él preparó. Un tesoro ¿en dónde? En vasos de barro. Y podemos aventurarnos a la palabra. Jesús le está diciendo esto a los discípulos. Y más adelante podemos ver que a los discípulos les cuesta creer. Por supuesto que les cuesta creer. Porque es una trompada en la boca. Duele. Te incomoda, te inquieta y no te gusta escucharlo. Pero es la verdad. Si no te despertás, te morís. Si no te encontrás con Él, no hay vida. Ser evangélico no te salva. Ser una persona llena de Él, con vida íntima. Esperar que Él te hable cada mañana. Que Él sea parte de tus decisiones. Que cuando vayas en el colectivo el Señor te conmueva por misericordia por alguien que está sufriendo. Que cuando tengas que orar no tengas vergüenza. El convencimiento es la fe real. Cuando nadie te conmueve, cuando nadie te compra, cuando esto no se paga, esto no tiene precio, Él es mi mayor tesoro, esto no lo vendo, esto es mi vida. Y muchos han creído de esta manera y se han erguido y han muerto confesando el nombre de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué la viuda dio lo que no tenía? ¿Por qué muchos han dado su vida? Porque adentro había algo que lo había convencido. Y si esto hoy está faltando, te puedo decir, estás muerto. Porque esta es la verdad. Cuando Jesús está hablando en Mateo, está en el sermón del monte, Él está en una montaña hablándole a todos. Y si seguimos leyendo vamos a ver que muchos de los que oían lo seguían de lejos, otros por lo que Él tenía. Y Él después termina dando la parábola del sembrador, de estos distintos corazones que buscan distintas cosas, pero muy pocos son los que lo buscan a Él. Y Él lo dice. Por eso no es algo que se me ocurrió a mí, es algo que está en la palabra. Y me gustaría que leamos Juan capítulo 8. Versículo 44. Jesús está discutiendo con los religiosos de la época, que se jactaban de que ellos eran hijos de Abraham, de que ellos tenían el cielo ganado, de que tenían conocimiento. Y si le pareció duro lo que estoy hablando, fíjense lo que Él les dijo. Capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois, otra vez, Él está afirmando, de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
Eso le está hablando el Señor a estas personas que decían ser y jugaban a ser hijos de Dios. Y Él los confrontó. Pero cuando leía esto, quiero cambiar las palabras de Satanás por el Señor, y esto es lo que Él hace en nosotros. Lo voy a cambiar yo. Dice: vosotros sois de vuestro padre el Señor Jesús, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él no ha sido homicida, y Él ha permanecido en la verdad, porque hay verdad en Él. Y cuando habla verdad, de suyo habla, porque es verdadero y Padre de la verdad. Él es Dios. Es todo lo antecesor a Satanás. Él es nuestro papá. Hermano, la decisión es de todos nosotros, por supuesto, pero quiero tocar un punto especial. ¿Saben que los religiosos de aquella época, y esto era algo que enfurecía tanto al Señor, lo enfurecía, lo que más odiaba al Señor era como estos líderes religiosos oprimían a las personas humildes y ponían cargas sobre ellos y manipulaban la palabra, y estas personas pensaban que eso era lo que Dios quería para ellos. ¿Me siguen hasta acá? Jesús se enojaba mucho con estos religiosos que hablaban mentira y las personas creían esas mentiras. Pero cuando el Señor empezó a hablar la verdad, dice: y conocerán la verdad, y la verdad los va a hacer libre de la mentira. Y hoy hay una verdad que quiero que todos llevemos en el corazón. No importa si estás caído, no importa si te sentís vencido, no importa eso para el Señor. Lo importante es que vayas a Él. No importa si estás sucio, no importa si no encajás entre los verdaderos líderes. No importa si sos el último orejón del tarro, anda a Él, porque Él te está esperando. Porque su palabra dice: venid a mí, venid a mí. Él desea tanto que conozcamos la verdad y que vivamos como personas libres y no esclavas. Él desea tanto aún hoy libertarnos de todas esas enseñanzas que nos siguen oprimiendo y nos hacen pensar que el Señor piensa de nosotros algo que no es. Y venimos mal y no podemos levantar la cabeza. Pero el Señor te dice: vení a mí. Y no acá en la iglesia, no acá. ¿Cuándo vas a Él? Yo te pido que pienses 2 minutos. ¿Cuándo vas a Él? ¿Estás convencido de que querés seguirlo? Cuando lo buscas, ¿qué es lo que estás buscando? Si el Señor nos hizo luz, es muy difícil alumbrar sin el aceite. Si el Señor nos hizo luz, es muy difícil alumbrar si no hay electricidad. Y eso es Él. Vos sos la lámpara, pero el que ilumina es Él. ¿Cómo vamos a predicar si estamos en tinieblas? ¿Cómo vamos a hablar de sanidad si estamos lastimados y nunca cierran las heridas? ¿Por qué tanto tiempo así? ¿Por qué? Peleando en contra de vos mismo cuando sabés lo que tenés que hacer. Es tiempo del Señor.
Y tal vez hoy se vayan de acá y esto quede como una prédica más. Pero ruego a Dios que caiga en buena tierra, porque lo que va a cambiar es tu vida, no la de ninguno de nosotros. Porque si te levantás y estás convencido de que la palabra de Dios es para vos, yo te puedo asegurar que Él mismo se va a encargar de cambiarte y Él se va a hacer fuerte en tus debilidades. Pero hay una condición: al que habita a la sombra del Altísimo, al que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Al que habita al abrigo, el Señor está ahí. ¿Dónde estás habitando hoy? Ojalá el Señor nos dé ese corazón como el de la viuda. Ojalá el Señor nos dé el corazón como el de Pablo. Porque a veces no entendemos el contraste y el contexto cuando Pablo dice, todo lo tengo por basura. Porque él se encontró con el Señor de una manera real y genuina. Y tal vez venís a la iglesia durante mucho tiempo y no sabés lo que es encontrarte con el Señor. Pero quiero animarte en esta noche, que abras tu corazón y puedas entregarte a Él. Porque el hecho de venir a la iglesia no es sinónimo que te encontraste con Él. El hecho de que estudies la palabra no es sinónimo que lo conoces. El hecho real es que si tu vida sigue como cuando viniste a la iglesia, es porque no te encontraste con el Señor. O mejor dicho, porque no creíste que Él podía hacerlo. Me gustaría que cerremos los ojos. Y como hermanos, entender que somos un cuerpo y que a algunos les cuesta y a otros no tanto, pero el Señor nos enseña a levantar al que está caído, al bendecir al que no tiene fuerzas. Pero Él está acá ahora y su presencia es real y su poder es real. Y por más que creas o no, Él sigue siendo Dios. Y cuando uno abre su corazón al Señor, hay evidencia. Cuando uno vive acompañado por Él, hay evidencia. Pedro caminaba y su sombra sanaba a los enfermos. Y la canción dice, no era la sombra, no era Pedro, era el Espíritu Santo. Cuando hubo un Pentecostés, no fue Pedro, fue el Espíritu Santo. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, no era Esteban, era el Espíritu Santo en él. Cuando Pablo y Silas estaban cantando, era más fuerte el fuego de su corazón que las mismas cadenas y la misma oscuridad. Y eso es lo que Él quiere forjar en tu vida. Aunque estés preso en la oscuridad, encadenado, Él está con vos. Y es algo evidente. Porque la luz de Pablo y Silas brilló tanto que mientras estaban cantando, dice que los que estaban en los otros calabozos oían. Y a pesar de que lo habían molidos a golpe y estaban lastimados con frío, los otros presos se preguntaban, ¿qué están cantando? Pero de repente hubo un temblor y las cadenas cayeron y las puertas de la cárcel fueron abiertas. Y no fue Pablo, no fue Pedro, no fue Silas, no fue nadie de ellos. Fue el Espíritu Santo, fue Dios, fue su poder. Y ese es el que habita hoy y está vigente. Pero la mentira de Satanás opacó y oprimió los corazones para que no crean y no se aventuren a vivir el reino de Dios, que vuelvo a repetir, aún está vigente.
Hay tinieblas a nuestro alrededor. Nuestras mentes están ocupadas y entretenidas. Nuestro corazón a veces parece estar saciado, pero está lleno de basura. Y cuando algo está lleno, hay que vaciarlo para llenarlo de nuevo. No se puede llenar lo que ya está lleno. Ahora el Señor te dice, yo tengo para vos lo que te hablé. Una vez más. Me gusta recordar cuando el Señor resucitó y se presentó a sus discípulos. Y muchos no creían. Y es más, habían 2 de los seguidores que iban camino de Emaús renegando, hablando de una manera pesimista y tirando a la basura toda la fe. Y se habían olvidado por tanta tristeza de las palabras de Jesucristo. Eso le pasó a todos los que lo seguían. Se habían olvidado de que Él les dijo, yo voy a resucitar al tercer día. Y para sorpresa de Jesucristo, cuando Él se presentó por amor a ellos, porque ellos no podían entender esta realidad, que un hombre resucite de los muertos. Y no solo esto, sino que Él sea Dios, el Mesías, el que estaban esperando, el que habían escuchado desde la cuna. Y Él está acá hoy. Y yo le doy la gloria al Señor, porque su palabra es verdadera. Señor, te doy gracias en esta noche.